Todos en redes juran escandalizados que en la boda de un tal Fredo se invocaron demonios. Y claro que analizaremos cada detalle de ese supuesto ritual, pero resulta que la verdadera oscuridad de esa noche destapa algo mucho peor. La manera en que traicionó a su comunidad pagándole a un artista que los discrimina. Por lo tanto, cómo terminó lucrando descaradamente con la hemorragia cerebral que casi mata a su mejor amiga. Te mostraré exactamente cómo armó esta cortina de humo. Pasé los últimos 4 días revisando 7 horas de transmisiones en vivo, expedientes médicos y contratos antiguos para traerte la verdad. Fíjate bien, aquí está en juego la vida real de una mujer, el bolsillo de miles de seguidores estafados y la hipocresía de famosos lavando su imagen frente a nosotras. ¿Tú crees que el peligro de esa fiesta era salir pactado por brujería? Pero el verdadero pacto ya estaba firmado. Y te aseguro que el diablo no tenía cuernos, tenía una chequera. Para entender la magnitud de este escándalo, tenemos que irnos al jueves 21 de marzo. El escenario era el desierto de Cuatro Ciénegas, en Coahuila, un santuario natural precioso donde un tal Fredo decidió celebrar su boda con una temática que parecía sacada del fin del mundo, llena de tonos desérticos, máscaras y símbolos extraños. Todas pensábamos que el tema de conversación iba a ser el derroche de dinero y los lujos excéntricos, pero de la nada estalla una bomba que dejó a todo el internet helado. Resulta que Paige Rogers, un creador de contenido enfocado en temas esotéricos, subió un video larguísimo donde soltó acusaciones gravísimas. Paige relató con lujo de detalle cómo, semanas antes, estuvo sentado cara a cara con Fredo en el camerino de una grabación. Fue ahí, con las luces apagadas y el ambiente pesado, donde Paige asegura haberle visto un demonio tatuado a Fredo, afirmando que el influencer despedía un olor insoportable a pura hipocresía. Por lo tanto, según su testimonio, la boda en Cuatro Ciénegas no fue una simple fiesta excéntrica, sino un ritual satánico en toda regla, donde se invocó a una entidad llamada Baphomet. Pero lo más escandaloso no fue el ritual en sí, sino las víctimas. Paige advirtió públicamente que cada persona que pisó ese desierto, desde los invitados VIP hasta los meseros y los cantantes, habían quedado pactados con la oscuridad sin su consentimiento. ¿A poco no es para no creerlo? Imagínate que te invitan a celebrar el amor de un amigo, te pones tu mejor vestido, cruzas el país entero, pero resulta que sales embarrada en un culto demoníaco que ahora amenaza tu vida. ¿Tú cómo reaccionarías si fueras una de esas invitadas? Y fíjate que la cosa se pone todavía más turbia. Paige confesó que el propio Fredo presumió en ese camerino su capacidad para destruirle la vida a la gente mediante brujería, afirmando que imprime las fotos de sus enemigos y las zapatea todo el día. Como prueba, mencionó a otra creadora de contenido, Silvana la Marciana, asegurando que ella le tuvo que llamar llorando y suplicando perdón por puro miedo a sus represalias esotéricas. Por lo tanto, la imagen de Fredo pasó de ser la del amigo divertido a la de un manipulador que controla a su círculo a través del terror psicológico y espiritual. Pero espera, porque aquí es donde la historia da un giro que muy pocos medios han contado. Todo este circo de demonios, limpias aztecas y pactos oscuros suena aterrador. Acaparó todas las portadas y nos tuvo a todas platicando en los grupos de WhatsApp. Pero lo que nadie esperaba era que esta ola de miedo y superstición le sirviera a Fredo como el escudo perfecto. Mientras nosotras estábamos distraídas buscando símbolos ocultos en las fotos del desierto y persiguiendo fantasmas, él estaba cerrando un trato que traicionaba de frente a toda la gente que lo hizo millonario. Y es que el verdadero demonio de esta historia no vive en el infierno, sino en las suites más exclusivas de los hoteles. Para entender el nivel de burla que hubo en ese desierto, hay que hablar de dineros y de estatus, comadre. Porque a Fredo le encanta ondear la bandera de su comunidad y venderse como el gran defensor de la inclusión en sus redes sociales. Pero a la hora de la verdad, la chequera mata la moral. El invitado de honor, la cereza del pastel de esa boda millonaria, fue nada más y nada menos que Carlos Rivera. Fue ahí, bajo el sol implacable de Cuatro Ciénegas, frente a decenas de invitados de lujo, donde Carlos tomó el micrófono para cantarle a los recién casados. Una presentación exclusivísima que, según el propio influencer, le costó más de 1 año de insistencia y muchísimos miles de pesos conseguir. Pero resulta que este gran logro es en realidad un escupitajo en la cara de su propia gente. Vámonos apenas 1 añito atrás, a mayo de 2025. Tú te acordarás perfectamente del
tremendo escándalo cuando estallaron las denuncias contra Carlos Rivera, porque en su propio hotel se negó rotundamente a cantar en la boda de una pareja de mujeres. Las rechazaron por ser lesbianas, reservando sus presentaciones privadas exclusivamente para matrimonios tradicionales. Por lo tanto, el mismo artista que discrimina y le cierra las puertas en la cara a la comunidad LGBT+, de pronto sí tuvo agenda, sí tuvo ganas y sí aceptó la transferencia bancaria para cantarle a Fredo. Pero espera, porque esto que te acabo de contar todavía no es lo más grave de todo. Esto nos destapa la verdadera cara del protagonista. Fredo sabía perfectamente de esta discriminación histórica. Todo México lo sabía, pero prefirió mirar hacia otro lado, tragar saliva y soltar los millones con tal de tener el trofeo VIP en su fiesta. ¿A poco no te da coraje? Si tú fueras él, ¿le pagarías a alguien que desprecia a los tuyos, nada más para que tus amigas te envidien la foto en Instagram? ¡Qué bárbaro! Para él, comprar la presencia de un famoso limpia cualquier ofensa y te da clase. Demostró que con los ceros suficientes en la cuenta, se puede comprar hasta a los que te humillan. Si este hombre es capaz de pisotear sus supuestos valores y traicionar a su comunidad entera solo por un rato de vanidad frente a las cámaras, prepárate. Porque si así se maneja cuando hay reflectores, ¿qué crees que fue capaz de hacerle a la gente inocente hace unos años, cuando el mundo entero estaba ahogado en una crisis de salud y él vio la oportunidad perfecta para llenarse los bolsillos? Para entender de dónde viene esa sed inagotable de billetes, tenemos que hacer memoria, comadre. Porque este muchacho no empezó ayer y su verdadero Dios nunca ha sido Baphomet, sino el dinero fácil a costillas del dolor ajeno. Vámonos directo al 2020. Acuérdate de ese terror que sentíamos todas de salir a la calle, la desesperación por proteger a nuestras familias frente a un virus desconocido y la escasez absoluta en las farmacias. Fue exactamente en ese momento de pánico mundial donde Fredo, en lugar de mostrar empatía, vio una oportunidad de oro para su bolsillo. Resulta que aprovechó la confianza ciega de su audiencia para lanzar una supuesta venta masiva de cubrebocas. Muchísimas mujeres le depositaron sus ahorros con la esperanza de mantener a salvo a sus hijos, pero lo que recibieron a cambio fue un fraude monumental. Cientos de personas denunciaron desde sus casas que los paquetes jamás llegaron, o que el material que recibían era de una calidad tan pésima que era una burla médica. Por lo tanto, en lugar de dar la cara, pedir disculpas y devolver los depósitos a las familias que estaban en crisis, él decidió guardar silencio total frente a los reclamos mientras su cuenta bancaria engordaba. Pero hay algo más, algo que cambia todo lo anterior y nos demuestra de qué está hecho realmente, aunque el monto exacto de esa estafa nunca fue transparentado por la justicia. Ese fraude fue la primera vez que vimos su verdadero rostro, el de un hombre dispuesto a capitalizar la necesidad extrema. ¿Tú podrías dormir tranquila sabiendo que jugaste con la salud de miles de personas? Híjole, es que hay cosas que ninguna cantidad de ceros en el banco puede limpiar. A nosotras no se nos olvida, de a de veras, porque el que traiciona una vez por dinero, lo vuelve a hacer. Nos quisieron vender la idea de que en esa boda desértica hubo sacrificios esotéricos y sangre, pero su historial nos grita una realidad mucho más cruda. Fíjate bien, si en plena pandemia mundial no le tembló la mano para ignorar a sus propios seguidores enfermos y asustados, ¿qué crees que hizo apenas unas semanas después de su boda? Cuando la vida de una de sus mejores amigas, alguien que come en su propia mesa, de repente pendía de un hilo en una cama de hospital. Ya vimos que engañar a la masa de seguidores no le quita el sueño. Pero una cosa es hacer negocios sucios con desconocidos y otra muy distinta es vender el dolor de tu propia supuesta hermana de vida. Para entender esta bajeza, tenemos que hablar de lo que realmente sucedió después de esa fiesta. Fíjate que apenas unas semanas después de la famosa boda, Lupita Villalobos, una de sus amigas más cercanas y pilar de las alucines, estaba entrenando box como lo hacía siempre. De pronto, unos dolores de cabeza insoportables, punzantes y que no la dejaban respirar, la llevaron de urgencia al médico. El diagnóstico dejó a todos con el alma en un hilo. Hematoma subdural, o sea, sangre acumulada peligrosamente entre el cerebro y el cráneo. Una condición gravísima que no solo la obligó a cancelar su ansiada pelea estelar a finales de abril, sino que puso su vida en riesgo real. Por lo tanto, este era el momento crítico donde un amigo de verdad exige respeto, pide oraciones y cierra filas para proteger la privacidad de una mujer vulnerable.
Pero resulta que Palle Rogers vio en esta desgracia la oportunidad perfecta para su circo esotérico. Grabó su video de media hora asegurando que lo de Lupita no era un problema médico, sino las consecuencias oscuras de estar pactada por la brujería de Fredo. Insinuó frente a miles de personas que la hemorragia cerebral de Lupita era un castigo espiritual. Pero espera, porque esto que te acabo de contar todavía no es lo más indignante. Ante un ataque tan ruin hacia una amiga convaleciente, cualquiera de nosotras saldría a defenderla con uñas y dientes, a frenar la difamación en seco y a proteger su dignidad. ¿Tú qué harías si inventaran chismes de magia negra mientras tu comadre estaba a punto del colapso en un hospital? Pues te comes viva la persona. Pero Fredo hizo exactamente lo contrario. En lugar de protegerla, vio otra oportunidad para brillar. Grabó un video enojado, sí, pero monetizado y centrado completamente en su propio ego. Salió a decir que ya estaba harto. Minimizó la situación de su amiga llamándola un algo aislado de salud y se dedicó a burlarse de su propia imagen de demonio, alimentando el chisme y capitalizando el escándalo para sumar más reproducciones. Por lo tanto, en su mente, el derrame cerebral de Lupita no fue una tragedia humana que había que resguardar. Fue el combustible perfecto para su campaña eterna de lucrar con la polémica. Ya vimos cómo enterró su estafa millonaria del pasado, cómo le aplaudió a la discriminación pagando VIPs inalcanzables y cómo convirtió la hemorragia de su supuesta mejor amiga en más vistas para su canal. Todo cuadra. Pero nos falta la pieza final del rompecabezas. Si los demonios, las limpias y las maldiciones solo fueron un teatro para entretenernos. ¿Cuál es el verdadero pacto que un tal Fredo firmó en esa boda y que cambia para siempre la forma en que lo vemos? Para entender el verdadero nivel de manipulación de este muchacho, tenemos que juntar todas las piezas del rompecabezas. Nos tuvieron semanas enteras escandalizadas platicando en los chats sobre brujería, energías y maldiciones en el desierto. Pero la verdad que más lastima es que el diablo en esta historia no tiene cuernos. No se esconde en un tatuaje asiático ni pide sacrificios animales. El verdadero pacto oscuro de un tal Fredo se firmó directamente con su chequera, vendiendo la lealtad, la empatía y la dignidad de su propia gente, con tal de mantener viva su economía del drama. Fíjate muy bien cómo funciona su cabeza. Él necesita estar siempre en el ojo del huracán para no perder relevancia. Por lo tanto, el circo esotérico de Palle Rogers no fue una amenaza real, fue un regalo caído del cielo. Mientras millones de personas analizaban con lupas y las luces en Cuatro Ciénegas invocaban espíritus, nadie le estaba reclamando la bofetada monumental que le dio a su propio público. La polémica de la magia negra tapó a la perfección que le pagó cientos de miles de pesos a Carlos Rivera, validando la discriminación con tal de conseguir una foto que le diera estatus de rico. Pero la historia no termina en un simple desplante de nuevo rico. Aquí es donde se cruza la línea hacia la verdadera maldad. Cuando tienes a una amiga en una cama de hospital, vulnerable, asustada y con una hemorragia cerebral, tu deber humano es cuidarla y silenciar los rumores. Pero para alguien consumido por los números, el dolor ajeno es solo otra oportunidad de negocio. Al dejar que las teorías de brujería sobre la salud de Lupita corrieran como pólvora por todo internet, Fredo convirtió la tragedia casi fatal de quien come en su mesa en una campaña espectacular de monetización. Híjole, ¿qué clase de persona ve a su amiga luchando por su vida y piensa en cuántos clics le va a generar el video de respuesta? ¿Tú perdonarías a un amigo que usa tus lágrimas y tu debilidad física para subir sus estadísticas en las redes sociales? ¡Qué bárbaro! Es que no hay perdón de Dios para eso. Esa es la verdadera oscuridad de este caso. No hay velas negras ni cánticos extraños. Solo hay un creador de contenido dispuesto a traicionar a sus seguidores con fraudes de pandemia, aplaudirle a la exclusión por un rato de vanidad y vender la desgracia de sus amistades para seguir facturando. Él mismo presume que convierte el odio en dinero, pero lo hace pisoteando a los que lo rodean. Esto nos pone contra la pared, comadre. Si ya vimos cómo opera esta máquina despiadada y sin escrúpulos detrás de los filtros de Instagram, ¿qué nos toca hacer a nosotras frente a la pantalla? Fíjate que el verdadero peligro de esta economía del drama no es que un influencer se vuelva millonario, sino que la moneda de cambio para su éxito somos nosotras mismas. Cada vez que consumimos y compartimos estos escándalos fabricados sobre el dolor ajeno, estamos financiando una industria donde la lealtad y la empatía ya no valen absolutamente nada frente a un escándalo. Pero si creías que Fredo era el único facturando con la traición y la humillación ajena, agárrate.
porque la venganza más inteligente del regional mexicano acaba de ser ejecutada frente a los ojos de todos y nadie se dio cuenta del código oculto. Resulta que Casu acaba de lanzar un dardo envenenado que dejó a Nodal y a la dinastía Aguilar temblando, usando nada más y nada menos que una peluca rubia y el secreto de una demanda millonaria en Jalisco. Haz clic en el video que aparece ahora mismo en tu pantalla para descubrir cuadro por cuadro la peor humillación pública que Katsu les acaba de recetar.